Madre de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los... Hermanas y hermanos en la fe, hace 3 semanas atrás nosotros habíamos hablado del proyecto, del programa de Jesús en cuanto a su caminata en medio de nosotros. Que Él había dicho que el tiempo se cumplió y que hay que creer en su mensaje. Y formó comunidad, como hemos visto, que invitó al servicio, que invitó a la oración, invitó a tener un criterio muy importante para ser crítico frente a cualquier mensaje, y les invitó a ser misioneros. Y hoy leemos un texto que afirma ante todo lo que Él quiere. San Marcos, en los últimos versos del capítulo 1, escribe: se le acercó un leproso y arrodillándose le suplica: si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda sano. Y al instante se le fue la lepra y quedó sano. Y Jesús le pide de que no hable de esto. Pero claro, el leproso, entusiasmado por su salud, ahora empieza a publicar. Jesús lo mandó al sacerdote para que fuera declarado públicamente sano, según la costumbre judía. Pero es difícil de que uno no esté alegre. ¿Por qué? Porque hay que explicarle lo que sucede acá. Quizás les llamó la atención que el Santo Padre, en su ministerio, habla tanto de la misericordia. Y Jesús tiene esto como su lema, como punto fundamental de su mensaje. Aquí el traductor dice: Jesús se compadeció. Leyendo el texto en el idioma original, quiere decir Jesús tuvo misericordia. Y el concepto hebreo que entiende Jesús es raham. Y eso significa: desde sus entrañas se acercó al leproso. Y la palabra raham tiene como raíz el útero materno, es decir, el rostro maternal del Padre Dios. Lo mira con una misericordia interior tan inmensa porque sabe que este hombre está excluido, este hombre está descalificado por la iglesia o por la religión judía en este entonces, como diríamos, y por la sociedad. Imagínese lo que sucede con una persona que está excluida, que está descalificada. Esto es lo más marginado que uno puede imaginar. Y Jesús lo toca, es decir, lo toma de la mano y lo vuelve a la vida para que no sea descalificado y para que no sea excluido. Y esto es el mensaje, me parece, más fundamental de Jesús, porque nace de su amor a los demás. En el libro de Deuteronomio podemos leer que el Señor dice: yo me enamoré en mi pueblo. Y Jesús expresa todo este amor por medio de su misericordia, por este rostro maternal de Dios, diciendo: yo te abrazo, porque tú no debes vivir excluido ni de la iglesia, ni litúrgicamente, ni humanamente, ni moralmente. Y eso es el problema en nuestra vida. ¿Cuántas veces descalificamos a personas?
en el mundo, en la vida ética, en la vida eclesial también, en la vida litúrgica. Seamos francos, ¿cuántos se sienten excluidos, por ejemplo, por un segundo matrimonio no permitido? No pueden acercarse al altar, por ejemplo. Hoy mujeres se sienten excluidas porque no pueden recibir una ordenación sacerdotal. Hoy una mentalidad nueva en la humanidad, en nuestra sociedad eclesial también. Y Jesús nos invita a la inclusión, porque Él no quiere que esté excluido nadie. Él quiere que no se sienta marginado nadie. Y esto es lo que nos explica la palabra de Dios, que Jesús en sus últimas palabras nos da a conocer todavía, así lo percibo yo por lo menos, cuando Jesús muestra lo máximo de su misericordia, cuando entrega su vida en la cruz, termina con las palabras: está cumplido, así lo traducimos siempre, pero viendo como Jesús lo habría dicho en hebreo, dice Nishlam, y adentro esta palabra Shalom, la paz. Es decir, Jesús dice, al fin pudo demostrar a los demás lo que yo quería decirle a la humanidad. Está cumplido en mí la máxima misericordia de Dios. Y esto es lo que el Señor nos deja como un mensaje. Y me parece que el que mejor entendió esto fue el apóstol San Pablo. Él entendió esta misericordia, este amor de Jesús, se convirtió, es decir, cambió de camino. Y como expresa en su carta a los Gálatas después, diciéndole, se entregó y murió por mí. Yo no entiendo, no tengo otras palabras que estas palabras del apóstol Pablo cuando dice esto. Jesús se entregó y murió por mí. Es como la alegría de que realmente la misericordia de Dios se estableció en Jesús en esta tierra. Y esto es el mensaje que Jesús nos deja. Y con este mensaje yo debo identificarme para que no sea nadie excluido en mi alrededor, para que no construya muros en mi alrededor, para que no deje a nadie fuera de mí, para que Cristo sea todo en todos. ¿Se dan cuenta cuál es el camino que Jesús nos ofrece? Y cuán lejos estamos aún del mensaje de Jesús, personalmente, eclesialmente, en nuestro modo de expresarse, en nuestro modo de vivir la sociedad y también en nuestro modo de vivir nuestra fe en la iglesia. Tenemos mucho camino que correr todavía para comprender lo que quiere Jesús de nosotros. Unámonos para luchar el uno con el otro, para acercarnos a esta inmensa misericordia de Jesús, para poder decir como San Pablo dijo, se entregó y murió por mí. Esto es el mensaje que me deja Jesús como mensaje central. Ojalá que les inquiete esta palabra de nuestro Señor, esta actitud de Jesús en ejemplo para nosotros hoy. Que tengan un buen domingo y una buena semana con este mensaje que nos inquieta.